Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar de la administración pública y también del manual administrativo que emite en materia de administración pública la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1962 en torno al desarrollo de la administración pública por un lado y por el otro lado a la parte de la reforma administrativa. Entonces tenemos estos dos elementos como la modernización y la propia reforma en materia administrativa que trata de impulsarse en esta mitad del siglo XX, en donde daremos inicio con una definición y conceptos básicos de uno de los grandes referentes de la administración pública, de Woodrow Wilson, en el sentido de que la administración pública tiene que tener eminentemente fines de orden social y que esos deben de cumplirse. Ahora, en relación a estos fines de orden social y que deben de cumplirse, maneja tres elementos elementales, que el administrador público maneja la parte de la política, por un lado, por el otro lado la técnica, y que estas dos convergen en un mismo sentido y en una dirección para mejorar esa función y esos fines sociales, y finalmente la coordinación de estas dos, de la política y de la técnica, para lograr esos fines con características de orden común, de orden colectivo. En ese mismo sentido, tenemos que Forsoff comenta que esta administración pública y estas funciones originales del Estado han pasado de un Estado de orden liberal a un Estado social de derecho, y que también cada vez se va complejizando más las estructuras, la administración, la organización y los fines a los cuales se deben, según lo comenta el propio Pierre Escoubet también en el siglo XX, el siglo pasado. En ese sentido, tenemos que Huntington nos refería que la sociedad tiene dos grandes elementos, por lo menos en la era moderna, del siglo XX a la actualidad, en donde está la sociedad de tipo tradicional y la sociedad de tipo moderna. Y para que esta sociedad de tipo tradicional transite hacia una sociedad moderna, en donde vamos a tener certeza de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, pues tiene que haber cambios radicales de orden político, jurídico, constitucional y por supuesto en la propia reforma y mejora de la administración pública. También en este mismo enfoque, el propio Ralph Bravianti nos comenta que existen cuatro grandes características para lograr este cambio del Estado y esta reforma administrativa. Primero, lograr un cambio de estructura política que tiene que ver con un gran impulso de orden político, la estructura jurídica con el impulso político. En segundo lugar, la ampliación de la participación social, de la participación del pueblo, de la participación popular. El tercer componente, la capacidad de mantener una integración de orden nacional, por ejemplo en México el sistema federal, mantener ese sistema federal en orden y con la capacidad de mantenerlo integrado. Y la cuarta consideración, la capacidad de mezclar la destreza administrativa, la responsabilidad y por supuesto la voluntad también popular. Entonces tenemos que se complejiza efectivamente cada uno de estos elementos considerando estas cuatro características que nos refiere el autor citado, Bravianti, que da esta certeza en relación a esa modernización política. Tendrá que comprender también la modernización administrativa, que van pegadas para lograr esos fines sociales. Ahora, derivado de eso, tenemos este manual de orden de administración pública que emite la ONU en un acuerdo y un esfuerzo conjunto de más de una década, en donde especialistas de diferentes países unidos para lograr consensos, disensos también, y lograr que estos pudieran generar una ruta de acción. El manual nos prevé algunos elementos básicos de carácter estructural que tratan de generar un programa de mejoramiento para la administración pública y tener ese repositorio de conocimiento que pueda ser útil para cualquier estado, que pueda estar mirando y viendo cuáles son esos elementos de carácter general, esas estructuras que nos pueden dar certeza
para que verdaderamente exista una transformación económica, un desarrollo social a través de este concepto de Estado-servicio, Estado social, en donde la administración pública, como ya sabemos, su objeto tiene que ver con el fin del mejoramiento de la propia sociedad con base en estas estrategias que está planteando. Uno de los grandes problemas que plantea la propia Organización de las Naciones Unidas en este manual de administración pública es que tenemos gran escasez de personas aptas, profesionales, técnicas competentes con habilidades y que estén dispuestas, las que sí se encuentran con estas características, a ocupar los puestos de carácter público por circunstancias salariales, por circunstancias de estabilidad laboral y cuestiones que efectivamente van impactando en este tipo de beneficios de estos perfiles. Y entonces la idea pues es generar esos perfiles a través de una adecuada reforma administrativa dentro de uno de los grandes componentes que propone el manual, que nos da una pauta a seguir de manera muy adecuada, muy bien estructurada, en donde esta reforma administrativa va a requerir, por supuesto, de una condición sine qua non, de un compromiso fuerte político para impulsar esta reforma administrativa con una visión de largo aliento en donde podamos estar haciendo las transformaciones que no son de manera abrupta y de manera inmediata, sino que van teniendo una transformación gradual, y por eso se requieren estos dos componentes: el compromiso político de largo aliento y una visión que nos permita lograr los cursos de acción hacia donde queremos llegar con base en esta reforma administrativa, y por supuesto el apoyo político. Asimismo, se debe de actuar simultáneamente en estas dos vías. En la parte política debe existir una transformación y también en la parte administrativa, que va a estar generando estos beneficios y que, como ya sabemos, es el gobierno que ejecuta las acciones que dan certeza y materializan aquellos derechos humanos y derechos fundamentales. En ese sentido, el objetivo primigenio, el objetivo general de la administración pública desde la perspectiva de la propia ONU tiene que ver con, primero, servir al interés general, un interés de orden colectivo; segundo, aplicar esas normas de derecho que se cumplan no solamente en la formalidad y que estén escritas, sino que se cumpla a través de una verdadera eficacia del Estado de Derecho; y tercero, llevar acciones adoptadas para que conjuntamente entre el interés general, las normas de derecho, se apliquen procesos y procedimientos que den certeza a esos fines de orden público, de mejoramiento de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo y planteamiento firme de las necesidades de orden colectivo. En ese sentido, nos establece 13 preceptos, 3 estructuras básicas. El primero es el análisis de la organización, en donde se involucran diferentes elementos como el propósito de la organización y de las organizaciones de orden federal, estatal, municipal, autónomas y colectivas dentro de los municipios, para que la comunidad pueda desarrollar sus actividades que tiene previstas, y asimismo establecer una serie de organizaciones estructurales, sistemáticas, tener glosarios de términos en donde todos entiendan lo mismo, que es administración pública, qué es la ejecución, qué es eficacia, qué es eficiencia, y por supuesto organigramas que den certeza a qué tipo de funciones, interacciones y tramos de control se pueden estar teniendo. Es el primer elemento. El segundo elemento, como la estructura orgánica, en donde tiene que haber un número limitado de organismos públicos de carácter público, de carácter colectivo, que den certeza a estos fines originarios, en donde se asignen funciones por cada ente, que estas funciones no se dupliquen y que permitan de manera asociativa ir logrando los esfuerzos comunes: Hacienda, salud, educación, seguridad, que se identifiquen de manera clara las funciones y las responsabilidades afines para que haya coyuntura y que puedan empujar adecuadamente las agendas que están establecidas para el logro de estos objetivos de manera estratégica. Disposiciones también para la fiscalización y la auditoría administrativa, que es importantísimo que se revise, que se tenga el asesoramiento, la consulta y por supuesto la fiscalización y la auditoría para lograr las mejoras desde una perspectiva propositiva, de gestión, en donde haya regularidad de las operaciones. Y el otro elemento de esta estructura orgánica, que exista la descentralización de las operaciones para que estas operaciones, estos entes públicos, estén lo más cercano de la sociedad civil para poder resolver
aquellos problemas de orden colectivo. En el caso del elemento número 3 son los métodos y material de objeto de los buenos métodos, que tienen que ver con la función originaria de servir. Ese es el elemento central de estos métodos. Los métodos están encaminados a que sirva al colectivo del Estado, al colectivo de la población, en donde exista una legalidad, que se cumplan las leyes, que se cumplan los mandatos, que las instituciones cumplan con las obligaciones y responsabilidades que tienen encomendadas, y por supuesto también que actúen con una dimensión de economía, de reducción de costos, de calidad y de oportunidad, pero también de rapidez, que funcionen de manera pronta y expedita. En ese sentido también lograr que la administración pública incorpore formularios que sean sencillos, que sean prontos y que logre realizar un trámite de manera ágil en relación a los documentos que expide y a los trámites que se están realizando y que tienen que ver precisamente con la sociedad civil. La otra es la adquisición de materiales, todo lo que es la adquisición y contrataciones, que son métodos precisamente para adquirir aquellos materiales y lograr esos fines, la infraestructura, los vehículos, el equipamiento urbano, etc. Y un elemento muy importante que ya se proponía desde aquellos momentos tiene que ver con un sistema de sugerencias y también un sistema de quejas, que podamos escuchar otras voces que puedan ser similares, coincidentes o disidentes, escuchar las sugerencias, en su caso las quejas o recomendaciones, que puedan ser analizadas a la luz de tener un contexto mucho más amplio de información. El cuarto componente tiene que ver con el servicio civil de carrera, en donde tiene que haber mérito, idoneidad, competencia y buenos hábitos de manera ética y con esos principios para tener adecuadas conductas. El otro es que ese servicio civil de carrera tiene que tener una característica apolítica, que no puede ser un servicio civil de carrera que esté en donde se esté incorporando las decisiones de orden político, sino entonces se desvirtúa el sentido originario de este servicio civil de carrera. Escalas y sueldos justos que se puedan tener por parte de los servidores públicos, licencias y en su caso las prestaciones necesarias de seguridad social, y también la retroalimentación a los sistemas de carrera, cómo están funcionando, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos hacer estudios comparados de servicios civiles de carrera para poder mejorarlos en un entorno de lograr los fines que pretende la administración pública. El quinto componente, la administración de personal, que es importantísimo: reclutamiento, sistema planeado de ascensos, disciplina, estado de derecho, cumplimiento, introducción e inducción a los puestos, planeación laboral y estadísticas de personal para ver cómo se encuentran las circunstancias, cómo van logrando los fines profesionales, cómo va a veces envejeciendo la población laboral y cómo vamos haciendo las sustituciones correspondientes, cómo vamos incorporando personas que ya tienen las habilidades y las competencias en plazas de orden y de características jerárquicas superiores, que van jubilándose, que se van pensionando para tener un adecuado nivel burocrático. La sexta o el sexto componente tiene que ver con las relaciones humanas, la supervisión y la capacitación, que como sabemos, esta parte de las relaciones humanas se tiene que identificar como un arte y como una ciencia para poder evaluar, en donde tiene que haber una función adecuada de un supervisor dentro de las estructuras que no están operando. El nivel operativo ejecuta las operaciones. En el caso del nivel gerencial o medio, pues tendrá que estar supervisando y también viendo cómo se están logrando los objetivos alineados a la planeación, cómo van los métodos, cómo van los indicadores. Y en el caso estratégico, básicamente tiene que estar realizando la planeación, la organización, la dirección, el control y una adecuada supervisión para garantizar aquellos fines. Tiene que haber adiestramiento de recién ingresados para que la gente, cuando toma el cargo, sepa qué está haciendo, cuáles son las interacciones, cuáles son las funciones, cuáles son las limitaciones que tiene, interacciones internas y también interacciones de orden externo, la formación de profesional desde una perspectiva, pero también desde la parte de la perspectiva técnica. Entonces tenemos esta formación desde dos perspectivas: por un lado la profesional y por otro lado la técnica, que se asocian para lograr que se apliquen esos procedimientos, esos mecanismos y esos métodos o técnicas necesarias para poder lograr mejores resultados. Y también formación de instructores que sirvan para poder estar capacitando, desarrollando dentro de las propias organizaciones, dentro de la propia administración pública, y lograr tener un nivel profesional y un nivel técnico adecuado. El séptimo componente es la descentralización, que tiene que ver
con cuáles son las complejidades de esa descentralización, qué podemos descentralizar, cómo lo podemos descentralizar, la infraestructura, la estructura, los recursos humanos, materiales y técnicos para poder dotar, en su caso, conforme se vayan realizando estas descentralizaciones. La otra es las formas de la descentralización, qué va primero, qué va después, qué se requiere cubrir primero, en qué áreas demográficas, en qué áreas geográficas, para dar certeza a este traspaso de facultades del gobierno federal, en su caso a los gobiernos estatales y a los gobiernos locales, por supuesto con la supervisión de las autoridades correspondientes para lograr esos fines, y también con los procesos que ya platicábamos relacionados con la fiscalización y la auditoría, para lograr, con base en esa descentralización, el desarrollo de la comunidad y que la gente vea pues que están ahí realizando las actividades, que están las oficinas, que se encuentran territorialmente identificadas la salud, la educación, las escuelas, la infraestructura, etc. Otro apartado, el apartado número 8, son las instituciones autónomas y en su caso las empresas públicas, que por supuesto pues tendrá que haber una variedad de instituciones y más, como ya comentábamos, pues con esta complejidad que cada día presta mucho mayor relevancia, tendrán que ser instituciones de carácter más especializado que estén enfocadas a resolver problemas de infraestructura, problemas de turismo, problemas de recaudación, problemas de educación, etcétera, la evaluación educativa y como todas estas circunstancias que precisamente dan certeza a una función social del Estado. La otra son las garantías oportunas que se den por parte de estas instituciones, la conformidad política, que haya una conformidad en relación también al aparato de la administración pública y con base también en controles administrativos adecuados. Recordemos que el proceso administrativo tiene dos etapas, las etapas o componentes, etapa mecánica y etapa dinámica, en donde se incorporan la planeación y la organización en la primera etapa o componente y después la dirección y el control en el segundo. Así que estos elementos de control administrativo tienen que ver precisamente con esta segunda etapa o componente en el sentido ya de la cuestión dinámica. El componente número 9, la administración presupuestal y financiera, pues sabemos que tiene que haber un presupuesto de orden nacional, presupuestos estatales y presupuestos también de carácter municipal, que tiene que haber un criterio programático o en su caso administrativo o una combinación de ambas. Podría también estar funcionando de manera adecuada, un control fiscal sobre los ingresos y los egresos, desde la persona física, la persona moral o la persona jurídicamente colectiva, de los presupuestos de ingresos, por supuesto importantísimo, la ley de ingresos que hoy conocemos, y en su caso la política tributaria para el desarrollo, enfocada esa política tributaria a cobrar esos tributos para lograr el desarrollo de la sociedad en su conjunto. El elemento número 10 será la investigación y la planeación, en donde tenemos que saber cuáles son esos elementos de la planeación, que hoy sabemos que debe haber una planeación con base en riesgos. Ojalá que tengamos planeación, pero también tengamos estrategia y tengamos una planeación adicionalmente prospectiva, con un largo aliento a 20, a 30, a 50 o a 100 años, ¿verdad? Se vale estructurar este tipo de planeaciones y una gerencia adecuada, una dirección adecuada, una ejecución de la administración pública que permita lo más posible irse apegando a esos planes, analizando y resolviendo las circunstancias que en su momento tendrán que resolverse y que pueden generar eventos adversos. Por otro lado, la coordinación para planear, la parte federal, la parte estatal y la parte municipal, que tienen que ir por el mismo carril y en el mismo sentido. No pueden ser fuerzas que se encuentren tratando de lograr diferentes resultados, ya que vamos a obtener circunstancias disímbolas y esto genera problemas dentro de la propia administración pública y en consecuencia dentro de la sociedad. La otra es la adopción de decisiones federales, decisiones estatales, la delegación y aprobación de aquellas decisiones, en su caso cuando ya están aprobadas, pues la adopción y la implantación de aquellas decisiones, de ejecutar esas decisiones de infraestructura, de cambios normativos, de cambios presupuestales, de asignación de nuevos programas, de evaluación de programas, de un sistema de evaluación, etcétera. Consultas y audiencias, que es importantísimo escuchar, tener más información de los diferentes actores para tomar mejores decisiones, y una coordinación política de orden general que tiene que ser llevada en los 3 órdenes de gobierno. El elemento número 12 serán las relaciones públicas e información, que tiene un carácter muy relevante en relación a la información de la propia administración para ejecutar los elementos propios de la administración
dar resultados a la sociedad civil con esta administración pública, pero también la información de la nación en su conjunto, que hoy es importantísimo a través de los indicadores y del artículo 6 de máxima publicidad en relación precisamente a la transparencia y la comunicación individual con el ciudadano, que también se da a nivel del propio servidor público y a través hoy de los mecanismos que se tienen implementados en los diferentes medios y mecanismos tanto digitales e impresos. La otra, el último componente, es el componente número 13, que es la asistencia técnica en administración pública. Estos 3 elementos dan certeza, por supuesto, a la asistencia técnica desde una perspectiva internacional, en donde la idea es que se mejore todo el contexto de una nación, el contexto de las naciones en su conjunto. También un programa para facilitar la introducción de personal directivo que tiene que tomar decisiones, tiene que planear, tiene que ser personal que está pensando cómo se van a lograr, qué tipo de técnicas tienen, no ser improvisados y tener técnicas, tener características de orden científico que permita precisamente dar como componente en donde se desarrollan estos centros de capacitación que podrán dar soporte en estos institutos nacionales, en estos institutos estatales, servicio de asesoramiento adicionalmente de carácter internacional, regional o local, con seminarios y grupos de trabajo, no solo los seminarios, sino vinculándolos a grupos de trabajo con tareas específicas y resultados en ese mismo sentido, y la propia investigación y colaboración, que son muy importantes y que se tiene que invertir recursos para lograr mejores resultados desde una perspectiva comparada e implementar estos elementos que ya hoy estamos describiendo, que nos da el Manual de Administración Pública de la Organización de las Naciones Unidas, emitido ya desde 1962, en donde pues bueno, ya son prácticamente 60 años que estamos viendo estos componentes, que básicamente son 13 componentes que pretenden brindar una asesoría, una guía, una orientación para dar mejores resultados a la propia administración pública y a los resultados que tiene que dar esta. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.